investigación para determinar si es que hay funcionarios que hayan trabajado en torno a esa propuesta que hizo el congresista. Por otro lado, el congresista ya está haciendo materia de investigación con una apertura que ha hecho el Ministerio Público, ¿no? Pero el propio Ministerio de la Producción está haciendo lo propio, porque como hemos dicho, tenemos que combatir la corrupción que está en todas las instituciones. Tenemos que estar vigilantes, y así lo estamos haciendo, y así le hemos recomendado a los gobiernos regionales que incluso las personas, los ciudadanos, discrepar. Pero las discrepancias no nos deben llevar a las agresiones físicas. Hay que ser tolerantes. Y en el tema de la lucha contra la corrupción tenemos que seguir firmes. Lo hacemos como Ejecutivo. Es uno de los principales objetivos de gobierno, luchar contra la corrupción, porque la corrupción es el lastre que no deja desarrollar al Perú. Entonces sí, estamos a favor de la educación y estamos construyendo este año 1000 colegios. Estamos más de 120 hospitales. Este año, entre hospitales y establecimientos, miles de kilómetros de carretera, cientos de puentes, canales de regadío. Estamos trabajando en todos los aspectos, pero no hay que descuidar la corrupción, porque si no la combatimos, todo eso no va a ser suficiente para lograr el bienestar de todos los peruanos. Así que hay que ver, pero luchar contra la corrupción hay que ponerle firmeza, pero también sin agresiones de carácter físico, como hemos visto el día de ayer, cosa que lo rechazamos. ¿Qué opina usted respecto a la disminución de la aprobación del trabajo que usted realiza como presidente? Esas son medidas y evaluaciones que se hacen todos los meses, todas las semanas. Hay que tomarlo como referencia, pero seguimos trabajando de la mano con las autoridades regionales, provinciales, de manera descentralizada y principalmente de la mano, como ustedes lo han visto aquí en Tucumán, donde nos encontramos en la región Lambayeque, de la mano de la población, que finalmente son a los que nos debemos y por los que trabajamos con todo este esfuerzo y responsabilidad. Esta detención del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos, presuntamente en estado de ebriedad, digamos, ¿de qué manera puede tener un efecto en el trámite que ya viene haciendo el gobierno del Perú para la extradición? Mire, eso es, como ha dado un comunicado ayer la propia Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, no tiene que ver con este procedimiento, ¿no? Este simplemente es un acto de medidas de buen comportamiento que ha tomado las autoridades de Estados Unidos. Pero esto sigue de manera independiente el pedido de extradición que hace el Estado peruano a través del Poder Judicial, que nosotros como Poder Ejecutivo hemos ya contratado a un abogado con mucha experiencia. El abogado que hemos contratado ha logrado la extradición también de un expresidente requerido por la justicia en el país de Panamá, y exitosamente, en un proceso de 2 años, logró este estudio de abogado que hemos contratado del Perú, que el expresidente de Panamá sea extraditado a su país. Igual que estamos haciendo nosotros con el expresidente Toledo. Existe toda la documentación, se ha retenido y apresado por 10, 11 horas por estar en estado de ebriedad. De todas maneras es lamentable, pero ese es un tema aparte porque el proceso de extradición está corriendo el trámite que corresponde. Presidente, también se habla, presidente, respecto a la interpelación al ministro de Justicia y a las declaraciones que usted dio en el sentido de una opinión personal, pero respecto a la reparación civil que se habría acordado en el acuerdo de colaboración eficaz y que habría sido avalada por el ministro. Hay quienes consideran de que habría un control político y que en todo caso no se podría variar el monto de esa reparación luego de la interpelación. ¿Cuál es la posición del gobierno? Nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la independencia y poderes. El sistema de administración de justicia, que es el Poder Judicial, que es el Ministerio Público, ha hecho esta propuesta. Y nosotros respetamos. Podemos, como hemos dicho, en algunas de sus partes tener una opinión discrepante, pero en general respetamos y avalamos lo que haga porque es una institución. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sigrid.pe. Arrancamos el programa el día de hoy con las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, pero antes quiero agradecer a una empresa más que se suma a nuestros auspiciadores. Estamos hablando de la Universidad de SAN. Antes de iniciar, queremos hablarles sobre los programas de Derecho Corporativo de SAN, dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuenta con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo, diplomas internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. Pueden obtener más información sobre estos programas ingresando a www.san.edu.pe.
esan.edu.pe/derecho-corporativo. ESAN Graduate School of Business, porque aquí comenzó todo. Gracias, ESAN, por este auspicio. Y ahora vamos a el desarrollo de la información. Como ustedes han escuchado, voy a tratar de ser lo más... o apelar mucho a mi capacidad de síntesis en esto, lo que ha dicho el presidente Martín Vizcarra desde Lambayeque, se fue a Tucumán a un poco fiscalizar el desarrollo de las labores escolares, el inicio de clases a nivel nacional en colegios privados y públicos, y aprovechó para declarar sobre temas políticos bastante preocupantes. El caso del congresista Vieira lo hemos visto, o más bien dicho, lo hemos escuchado en estos audios en donde con su primo, ¿no es cierto?, negocia la posibilidad de cobrar una coima, o eso es lo que se está deslizando ahora y que ha entrado a investigación al Ministerio Público. El presidente ha dicho que tienen que combatir la corrupción que está en todas las instituciones. La ministra, la titular del Produce, ha dicho que va a entrar también a tallar a investigar qué podría haber pasado en su sector, si es que se pagó algo o no se pagó algo. Y, por supuesto, también se ha comentado mucho sobre las investigaciones del equipo especial. Ya Martín Vizcarra habló sobre la agresión a fiscal José Domingo Pérez. Las discrepancias no nos deben llevar a la agresión. Estamos trabajando todos los aspectos, pero nuestra prioridad está en la corrupción. Y, bueno, por supuesto, lo que ha dicho sobre Alejandro Toledo, y lo vamos a comentar también en un instante, es que sigue pendiente el pedido de extradición del expresidente, que fue encontrado en estado de ebriedad en un bar local el día sábado por la noche, si no me equivoco, o domingo por la noche, perdón. Fue liberado muy temprano el día lunes, estuvo menos de 12 horas detenido. Y, claro, eso no tiene nada que ver con la investigación Lavallato, sino básicamente por intentar hacer desmanes, ¿no es cierto?, bajo los efectos del alcohol. Pero tenemos más, y es que vamos a entrar con lo que tuvimos que presenciar el día de ayer, esta agresión al fiscal José Domingo Pérez, en concreto, que ha sido bastante preocupante. Lo vamos a ver ahora en imágenes para que ustedes también tengan una idea de lo que ocurrió. No solamente le lanzan botellazos, no sé si se puede ver en esta imagen en concreto, pero hay un señor con un megáfono, es un señor de camisa blanca que está detrás del fiscal, que le arroja en varias oportunidades, aquí estamos viendo el botellazo, pero le arroja en varias oportunidades el micrófono del megáfono, que es un objeto bastante duro, bastante contundente. El fiscal ha tenido que, por supuesto, pasar por un médico legista. Esto no puede quedar pues en nada. Es parte importante de una investigación, una de las más grandes investigaciones de corrupción en nuestro país. Y lo que se le ha dicho en el médico legista es que va a tener un descanso médico de hasta 2 días. Hay, digamos, una contusión traumática encefalocraneana, leve, ligera, pero de todos modos es de tener cuidado. Es grave. Finalmente la policía ha tenido que iniciar una investigación no solamente contra la persona o las personas responsables de este ataque, sino también contra la propia policía. Ya el día de hoy declaró también el general Lavalle, jefe de la policía, y ha dicho que ellos van a evitar que esto vuelva a pasar en algún momento, que si hay alguna responsabilidad la van a asumir, que la protección y las garantías para los fiscales, que, ojo, están ahí para hacer su trabajo. En el caso del penal de mujeres o el anexo del penal de mujeres de Chorrillos, era un interrogatorio al que, claro, Keiko Fujimori decidió no responder, pero que de todos modos formaba parte de las diligencias correspondientes. Entonces realmente nos ha apenado tener que ver estas imágenes y tener que denunciar que este tipo de ataques, sea físico, sea verbal, sea legal, continúa contra miembros del equipo especial. Pero hablando de eso, también tenemos más información que estaremos compartiendo con ustedes a través de las redes. Ya se inició no solamente la investigación que decidió hacer el Ministerio Público con respecto al congresista Roberto Vieira y estos negociados por teléfono. Él viene del sector pesquero, su familia, su primo en este caso viene del sector pesquero también. Y este audio ha llegado también hasta la policía y por supuesto también hasta la Comisión de Ética. La Comisión de Ética ya aprobó iniciar una investigación contra el congresista y eso es un tema que no queríamos dejar de lado, porque si bien el congresista Vieira es un congresista no agrupado, otros congresistas como el señor Becerril, que es de Fuerza Popular, también tiene que ser prioritario y también tiene que haber una investigación de por medio. Ayer hemos comentado un poco de 7 comisiones investigadoras en el Congreso, solo una presentó informe final, que es el informe precisamente de la Comisión Lavallato, que excluía a Alan García, que excluía a Keiko Fujimori y que con 30 asesores por lo menos gastó casi en los 23 meses de duración que tuvo alrededor de 4 millones de soles. Es una cantidad bárbara realmente. ¿Y qué nos queda de eso? Y si realmente fue una inversión o fue un gasto más. Hablando de gastos, también tenemos el doble gasto por semana de representación. Ya vamos a hablar de todo esto en extenso, pero primero quisiera presentarles a mi invitado. Estamos el día de hoy con el coordinador del equipo especial Lavallato. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Vela. Muchísimas gracias, fiscal, por estar aquí. Bienvenido a República.
Muchas gracias a usted por la invitación. He tratado de hacer una breve introducción, en realidad, a toda la coyuntura, pero evidentemente lo que nos convoca ahora y las cosas que se vienen son concernientes al tema Lavallato. Yo quisiera arrancar con las imágenes que hemos visto de la agresión a José Domingo Pérez el día de ayer, porque hacer énfasis en que primero vimos unos tuits de Keiko Fujimori, la ahora detenida, presa preventivamente, ex lideresa de Fuerza Popular, dice que ella no va a acudir a la citación, anuncia además que el fiscal Domingo Pérez está deslegitimado, que está parcializado, adjetiviza un poco aquí el funcionario, y luego vemos la reacción de los seguidores de Keiko Fujimori. ¿Cómo evalúan ustedes esto, de parte del equipo especial en general? Bien, en general, de una forma inaceptable. Porque en principio todas estas acciones violentas contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien estaba en el ejercicio de sus labores, acompañado además con una fiscal adjunta de su despacho, determinan que desde el punto de vista de lo que significa la organicidad de una agrupación política, podrían presumiblemente ser hechos conexos a lo que correctamente usted ha escrito en esta introducción, es decir, con un antecedente previo en donde la señora Fujimori manifestaba lo que determinaba su voluntad respecto a lo que se iba a realizar como una diligencia propia del equipo especial. En esa medida, para nosotros es una conducta no solamente antidemocrática, sino también que linda con las cuestiones relacionadas con el amedrentamiento de las autoridades que están haciendo estrictamente su trabajo. Desde ese punto de vista, nosotros rechazamos cualquier acto de violencia y estamos, por supuesto, vigilantes respecto a lo que podría eventualmente ser más bien una conducta que pueda estar coordinada y que más bien busque, reitero, amedrentar el trabajo fiscal. Voy a aventurarme a hacer una pregunta, en todo caso espero la pueda responder, pero sí preocupa que este tipo de acciones, por ejemplo, adjetivar al fiscal a cargo de la investigación o negarse a dar declaraciones por un tema de deslizar la posibilidad de persecución política, de alguna manera lo ha hecho Keiko Fujimori a través de sus tweets, abona, ayuda o colabora con la hipótesis de que existe un intento de obstrucción de parte del trabajo del equipo especial. Bueno, de hecho ya esto ha sido discutido incluso a nivel judicial cuando se aportaron una serie de conversaciones que estaban incluidas en los WhatsApp o en un sistema de comunicación del partido político Fuerza Popular en su oportunidad, en donde se buscaba deslegitimar la presencia del fiscal como director de la investigación y su equipo de trabajo. Para nosotros no es inédito, sino más bien por el contrario, incluso ahora la forma en la que está siendo enfocada la opinión pública respecto a que eventualmente el fiscal que acude a hacer su trabajo y forma parte de lo que es una planificación estratégica, pudiera más bien estar vinculándose a una posible conducta orgánica respecto al propio partido político, a la propia organización. Así es, porque esto, reitero, ya lo hemos visto dentro de la estructura de los chats que se aportaron en su momento y fueron valorados judicialmente. Ahora, lo otro que le quería preguntar, en febrero de ese año se anunció, a raíz de una denuncia en realidad que se presentó en diciembre, si no me equivoco, que Control Interno iba a abrir una investigación preliminar en contra de usted. Entiendo, tenía que durar 30 días, fue presentada por Alonso Peña Cabrera a comienzos de diciembre. Él era el ex jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, dijo que había una conducta disfuncional, que usted estaba atacando el trabajo de su unidad, lo estaba atacando a él al interior del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado con eso? Y si esta parte también de querer investigarlos, incluso al interior de su institución, forma parte de estos ataques. Bueno, mire, nosotros no podemos tampoco desvincularnos de lo que son nuestras obligaciones. Sin duda alguna, estamos para responder cualquier tipo de cuestionamiento que se pueda formular, en su oportunidad por el ya ex jefe de la Unidad de Cooperación, con quien tuvimos evidentemente una serie de desencuentros funcionales producto de la coyuntura que vivíamos con la gobernanza del ex fiscal de la Nación, del doctor Pedro Chávarri. Entonces, en ese momento se generaron investigaciones, las cuales están en este momento en un proceso de indagación, y nosotros nos sometemos a lo que es parte también de nuestra estructura interna orgánica, y esperamos que las explicaciones que hemos aportado al órgano de control
puedan ser satisfactoriamente suficientes como para que se produzca el archivo y no sigamos distraídos en este tipo de episodios, cuando tenemos investigaciones de gran envergadura que requieren nuestra absoluta concentración. Hoy día IDL Reporteros y bueno, el señor Gorriti, que escribe la editorial normalmente en este portal, ha publicado una editorial cuyo título es una contraofensiva de los investigados. ¿Usted cree que más allá de distracción sea una contraofensiva? Bueno, nosotros estamos permanentemente a la expectativa de este tipo de iniciativas que son parte también de una investigación que abarca naturalmente también a sectores de gran poder. En esa medida siempre estamos alertas para poder responder, primero con un ejercicio de transparencia informativa dentro de lo que cabe, es decir, las posibilidades de la reserva de investigación, y buscando también poder transmitir a través, por ejemplo, de estos espacios, lo que es nuestra postura institucional respecto al desarrollo de las investigaciones. En esa medida nosotros, reitero, rechazamos cualquier expresión de violencia que pueda materializarse, no solamente la física, sino también la verbal, porque somos también permanentemente sometidos a este tipo no solamente de críticas infundadas, sino también en buscar instalar dentro de una conciencia colectiva muchos aspectos que buscan esencialmente desinformar a la población. Con respecto a este tema, ¿usted cree que todavía hay elementos, digamos, particularmente, no sé si decir peligrosos o algún otro adjetivo dentro del Ministerio Público? Porque recordemos que está la Junta de Fiscales Supremos y hay personajes como el señor Tomás Gálvez, entre otros, que han sido mencionados en estos audios de la corrupción, en varios temas, en varias investigaciones. No han pasado seguro por el Congreso, pero podrían pasar por otras instancias. ¿Cree usted que de alguna manera hay cierto sector ligado al señor Chávarri que todavía continúa ahí, que podría ser peligroso para la investigación? Mire, eso es posible. Sin embargo, yo quisiera enfatizar más bien por el contrario, de que la señora fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, permanentemente está mostrando su apoyo, su respaldo al desarrollo de estas investigaciones. Es indispensable para poder afrontar todas las cuestiones relacionadas con una investigación de esta envergadura, tener el respaldo institucional. Ahora lo contamos, lo tenemos y sentimos que dentro de las limitaciones que también tiene la institución, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestal, la institución, la cabeza de la institución está haciendo el mayor esfuerzo posible por tratar de darnos las condiciones para poder hacer nuestro trabajo. De hecho, no es suficiente, porque para realizar ese tipo de investigaciones se requiere también un respaldo económico que posibilite también no solamente el crecimiento de una unidad relativamente corta como es la nuestra, sino también que exista un esfuerzo logístico correspondiente para darle comodidad al trabajo fiscal y que permita a su vez concentrarnos exclusivamente en lo que es la planificación estratégica de las investigaciones. Eso está en las manos del Congreso. Eso está en las manos del Ministerio de Economía, esencialmente, ¿no? Porque la señora fiscal de la Nación ya ha formulado un requerimiento presupuestal y estamos a la expectativa de que nos acompañe también dentro del esfuerzo que ya realizan los fiscales cotidianamente, también la posibilidad de tener las medidas financieras que permitan a la institución darnos todo lo que se necesita para una investigación de esta envergadura. ¿Hay un porcentaje económico o una valoración de recurso humano que ustedes, digamos, podrían hacer pública? En ambos aspectos. Necesitamos crecer en recurso humano, claro, porque la naturaleza de las investigaciones, su complejidad tiende más bien a su crecimiento exponencial, y porque también estamos incorporando a través de los procedimientos de colaboración eficaz nueva información que requiere ser procesada en un tiempo breve, porque también tenemos los plazos de investigación que son perentorios en la ley. Entonces, compatibilizando ese esfuerzo, necesitamos también que nuestro equipo de trabajo crezca y que las demandas logísticas que acompañan al crecimiento del factor humano también correspondan a esa misma planificación. Regresando al tema, ya para pasar a otros puntos, entonces, no sé si puedo hacer un resumen, pero puedo nombrar algunas de las cosas que hemos dicho. Estamos hablando, por ejemplo, de investigaciones que se abrieron en contra de usted, en contra del fiscal José Domingo Pérez, el tema de querer sacarlos del caso, porque entiendo hay varios abogados de los acusados que han presentado recusaciones, que han intentado presentar diversos recursos, el tema de intentar boicotear, o esto ya es palabra mía, lo denomino así, el acuerdo de colaboración eficaz que finalmente se firmó, el tema de cambiar a jueces que investigan o que fallan sobre estos casos.
Todo eso se suma ahora también al plano político porque el día jueves van a interpelar, entiendo, al ministro Ceballos para que explique el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Cómo evalúan ustedes eso también? Mire, esa es una iniciativa de carácter político, netamente. El Congreso de la República, dentro de sus facultades, por cierto, puede tomar este tipo de decisiones e iniciativas, pero como equipo especial nosotros encontramos de que esta decisión está desvinculada del aspecto jurídico y técnico, que es el plano en donde nosotros podemos hacer comentarios. Desde el punto de vista técnico, los procesos de colaboración eficaz que son autónomos tienen legitimidades para actuar. Por un lado, participa dirigiéndolo el Ministerio Público de forma autónoma. También el abogado del Estado, que es el procurador público, se entiende también de forma autónoma y el propio colaborador. Luego de que todos ellos lleguen a un acuerdo negocial, premial, este acuerdo es sometido a un control de legalidad judicial que, por supuesto, importa la materialización de una garantía constitucional, que es la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es decir, que ninguno de los actores que son propios de la juricidad, de la legalidad, están en la obligación de estar sometidos al poder político. Por el contrario, este equilibrio de poderes determina de que exista, desde el punto de vista técnico, un análisis más bien ajeno a la pasión política y a todas las consideraciones que son propias de esos códigos diferenciados. Reitero, no quisiera hacer un comentario político porque no me corresponde, sin embargo, sí la posibilidad de la injerencia política que busque más bien menoscabar este tipo de garantías de autonomía y de independencia es lo que finalmente nos debe llevar a una preocupación, porque el juez finalmente que hará un control de legalidad debe responder estrictamente al criterio de imparcialidad. Ahora, sobre esto que usted me menciona, de repente me da pie a hablar primero sobre el tema OAS para ya entrar a los temas de fondo en la medida de lo posible, porque lo que ha declarado el procurador Jorge Ramírez, que ha estado en esta reunión, es que el acuerdo con OAS, entiendo yo además calificada por el propio José Domingo Pérez como la segunda empresa de mayor envergadura en obras aquí en nuestro país, va a ser más rápido que lo que se realizó con el tema Odebrecht. Si es que hemos aprendido de las lecciones en el camino o qué es lo que ha ocurrido para que el procurador haga esta declaración. Bueno, dos cosas fundamentalmente. La primera es que cuando se inició el procedimiento de colaboración eficaz hacia fines del año 2016, no existía el marco normativo que ahora nosotros tenemos como una herramienta utilitaria, es decir, una estructura jurídica que permita ser más bien un instrumento utilitario para los fiscales en la averiguación de la verdad, obteniendo y asegurando pruebas de muy difícil consecución, que de otra manera habría sido muy difícil su obtención. Entonces, en principio, hay un cambio normativo que permite que los incluso beneficios premiales puedan estimular y ser incentivos de quienes se acogen, por un lado. Por otro lado, lo que usted correctamente ha descrito, hay una experiencia previa de cómo estos procesos de negociación han ido madurando y han ido determinando también la necesidad de una estrategia del Ministerio Público conjuntamente con la Procuraduría ad hoc, que trabajamos de una manera asociada, ¿no?, como alianza estratégica, buscando que las pretensiones del Estado se compatibilicen. Por un lado, el resarcimiento económico y por otro lado, la averiguación de la verdad para evitar impunidad, para proscribir impunidad. Entonces, desde esa experiencia también es cierto de que la voluntad de la empresa, OAS en este caso, determina también la posibilidad de que los requerimientos fiscales, que también ya vienen asociados a una cierta madurez de las investigaciones, permita que ese proceso sea mucho más eficiente, por decirlo de alguna manera. Antes de que me olvide, y solamente regresando al tema de esta de estas dificultades que ustedes pueden encontrar en el camino, me había olvidado de preguntarle sobre la Junta Nacional de Justicia, ya que conversábamos un poco sobre el plano político, y preguntarle si usted cree que también el hecho de que se esté demorando toda esta aprobación de paquetes, de normas, de iniciativas que no solo vienen de la parte política, sino de la sociedad civil, de organizaciones que estudian estos temas y que son propuestas que están durmiendo en el Congreso, también es parte de demorar un poco el trabajo que ustedes están realizando, porque a raíz de que hablábamos sobre el señor Pedro Chávarri, sobre el señor Tomás Gálvez, sobre el señor Víctor Rodríguez Montesa, etcétera, también toca conversar pues de que la Junta Nacional de Justicia sería la encargada de hacer, no sé si decir la palabra purga, pero reestructuración, reorganización, reevaluación de quienes están en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿no? Sí, bueno, la iniciativa de la Junta Nacional de Justicia determina un cambio estructural. Todo cambio estructural acompaña también la posibilidad
de que la turbulencia interna que pueden generar ese tipo de espacios efectivamente esté siempre enmarcado dentro de la posibilidad de las sanciones que solamente son pasibles de ser decididas por órganos constitucionalmente autónomos, como en su momento lo fue el Consejo Nacional de la Magistratura. De otra manera, estamos solamente dentro del ámbito político, que es el Congreso de la República, que procesa también responsabilidades, pero que no necesariamente está sustituyendo lo que sería la competencia funcional de un órgano como la Junta Nacional de Justicia, que se encargaría de seleccionar, nombrar y destituir a jueces y fiscales que no se hayan comportado conforme a la legalidad. Entonces, es indispensable que exista un órgano competente para ello, para abstraernos más bien absolutamente de la cuestión política y más bien mantenernos siempre dentro de ese plano técnico, y que exista también un cierto grado de disuasión respecto a lo que significa el comportamiento de control que estamos sometidos todos los jueces y fiscales en el país. Ahora, bueno, dicho esto, y ya con el marco bastante claro sobre las reglas que tendrían que estar, ya viendo al caso OAS, estábamos hablando un poco de estas conversaciones, estuvo el procurador Jorge Ramírez, y quizá no se recuerda tanto en los medios de comunicación, pero una de las primeras obras más importantes de OAS en nuestro país fue precisamente la obra pública que se le dio a Oconcedapal por el saneamiento del río Rímac. ¿Qué otros casos van a haber? Bueno, ya hemos publicado un poco el tema de Susana Villarán, el tema de Luis Castañeda. ¿Todo esto está comprendido en la conversación con los directivos de OAS? Mire, yo no puedo hacer un comentario específico porque también hay algunos ritos jurídicos que yo debo respetar, como es la reserva del procedimiento de colaboración eficaz. Estamos en un momento inicial donde toda la información de 5 ex ejecutivos que acompañan a la voluntad de la empresa OAS de someterse a la colaboración eficaz, son 5 ex ejecutivos que están bajo la reserva de identidad, están aportando muy valiosa información que tiene que ser objeto de sistematización y procesamiento por parte de los fiscales. Tal vez la circunstancia es que en este momento ya existen investigaciones abiertas por múltiples temas que están siendo objeto más bien de trabajo proactivo de la Fiscalía. Entonces, ese encuentro entre lo que significa la voluntad de delación, la voluntad de asumir culpabilidad, con el desarrollo ya de las investigaciones puede permitir de que los fiscales tengan un panorama mucho más claro y no más bien lo que existía antes, que era una planificación inicial de casos que dependían de alguna medida también de la información que aportaban los delatores en su oportunidad. En este caso la situación es más bien complementaria, porque la Fiscalía ya también tenía dentro de su investigación elementos importantes que se van insertando con piezas como si fuera una especie de rompecabezas que se completa a partir de la voluntad de la empresa que se somete a la colaboración eficaz, completa lo que de otra manera habría sido de muy difícil obtención. Ahí quizá va mi siguiente pregunta. Usted nos ha dado una cifra, o en todo caso voluntad de 5 personas de la empresa OAS para colaborar con ustedes. En el caso de actores peruanos, ¿hay alguna cifra también de colaboradores que se esté presentando ante el Poder Judicial? Mire, sí la hay, pero no puedo yo revelar el contenido de esos procedimientos, el porque número son de personas reservados. que están En este caso en particular tampoco lo puedo hacer, porque nosotros revelamos información por transparencia que también de forma coordinada está en su momento comunicada a los delatores, a los colaboradores. Pero nosotros tenemos que también entender que dentro de estas estructuras negociales tenemos que también resguardar la identidad y los procedimientos de esta naturaleza. Entonces, en esa medida... Pero sí hay una contribución, digamos, de parte de actores. Sí, efectivamente, porque además es una fórmula de medición objetiva de que el cambio legislativo que posibilitaba la estimulación de mecanismos como la colaboración eficaz está funcionando. Evidentemente, para nosotros es muy difícil transmitir de forma abierta información porque estamos bajo los esquemas de legalidad que nos obligan a ser reservados. Pero, sin duda alguna, sí podemos definir que objetivamente el cambio de la ley ha permitido de que personas jurídicas y naturales se acerquen al Ministerio Público y busquen este tipo de soluciones. Concretamente, y solamente para hablar de procedimientos para que la gente lo entienda, ¿no? Se presentan estos colaboradores de la empresa, peruanos, etcétera, pero tienen que ser aprobados y tienen que llegar al Poder Judicial. ¿Cómo va ese proceso? ¿No? Basta solamente con el dicho de un colaborador, sino que los dichos de los colaboradores tienen que ser corroborados. Es ahí donde, desde nuestro punto de vista, tiene un papel preponderante la persona jurídica, porque no siempre los delatores, los colaboradores,
tienen todo el soporte documental de sus versiones testimoniales. Para poderlas acompañar con prueba de muy difícil consecución, porque está dentro del acervo documentario de la propia empresa, es que este tipo de mecanismos resultan sumamente utilitarios, porque al testimonio del ex ejecutivo le acompaña además la obligación de entregar toda la información correspondiente por parte de la empresa dentro de su acervo documentario. Entonces, esa colaboración eficaz se convierte en una de carácter corporativo, en donde a la voluntad de estos ex ejecutivos le acompaña también la obligación de la empresa, que además a su vez se complementa con el pago de una reparación civil. En ese sentido, mi pregunta habría en el caso de OAS, ¿hay ya colaboradores eficaces o están en un proceso de ser ratificados o presentados como colaboradores eficaces? Hay formalmente un procedimiento de colaboración eficaz en marcha, lo que quiere decir de que el proceso de colaboración tiene etapas. Hay una primera etapa en donde el colaborador tiene que brindar espontáneamente toda la información que conozca. Pero a ello se complementa con un interrogatorio ya quirúrgico de parte del fiscal que conoce el caso. Y adicionalmente, luego el fiscal, a través de otras líneas de investigación, puede también exigir información complementaria. Estamos en el proceso de recibir toda esa información, luego procesarla para su corroboración correspondiente y luego en paralelo por decirlo de manera precisa, hay una negociación de carácter económico entre la Procuraduría ad hoc y la empresa para el resarcimiento de los hechos que han sido admitidos como culpabilidad. ¿Hay algún estimado o se puede en todo caso vislumbrar cuándo serían los primeros juicios, las primeras sentencias? No lo sé. En principio nos hemos puesto el objetivo de que el procedimiento de colaboración eficaz con la empresa OAS sea mucho más rápido que el que se dio. Bueno, eso sí. De hecho, toda la información tiene que ser procesada y puede ser objeto de uso corroborado a partir de la estrategia de cada fiscal. Y eso permitirá tomar toda la batería de medidas coercitivas que eventualmente tiene el Ministerio Público en el Código Procesal Penal. Entonces nos hemos puesto un primer objetivo, que es cerrar los acuerdos de colaboración que están pendientes, dentro del cual ya se incorpora el de la empresa OAS. Claro. En esa medida, nuestro objetivo, nuestra planificación estratégica está orientada a que el acuerdo debemos cerrarlo en un horizonte cercano de tal vez unos 3 o 4 meses y a partir de ya tener sentencias condenatorias también por estas delaciones premiadas, podamos también madurar de una forma mucho más efectiva el resto de investigaciones, llegar a juicios y llegar a condenas. Porque de hecho, las prisiones preventivas son estrictamente necesarias para el aseguramiento de los fines del proceso, pero para el Ministerio Público el objetivo estratégico es obtener sentencias de condena. Y esas sentencias de condena sí son muy importantes desde el punto de vista de lo que es la proscripción de impunidad. Claro. Antes de eso prima la presunción de inocencia. Estamos hablando entonces de 3 o 4 meses para todas las investigaciones, no, para el proceso de colaboración eficaz de OAS. ¿no? Esa es la estimación. Los involucrados, digamos, en estos años en donde OAS también estuvo operando, estamos hablando de Susana Villarán, Luis Castañeda, de repente Alan García, Ollantumala, ¿todos esos casos estarían más o menos cerrándose colaboraciones eficaces o estamos hablando solo de los directivos? La colaboración eficaz es transversal a múltiples investigaciones dependiendo de la información que se aporte. Digamos, va actualizando, se va viniendo más gente. Sin duda puede abrirse nuevas líneas de investigación y ahí es donde resulta objetivamente importante que tengamos la cobertura presupuestal necesaria para que la respuesta del equipo, que es en este momento bastante corta en términos de factor humano, pueda acompañar el esfuerzo de lo que se viene dando ya en términos de primacía de realidad, que es que está ingresando muy importante cantidad de información y que su procesamiento tiene que venir acompañado necesariamente al crecimiento del equipo especial. Ahora, si en palabras del procurador esto va a ser más rápido que lo que sucedió con Odebrecht, ahora entramos a conversar un poco de lo de Odebrecht también, esto quiere decir que de repente podemos ver resultados no solamente de la colaboración eficaz en menos de un año, ¿no? Como usted decía, medidas coercitivas. Sí, sin duda alguna. En eso para este 2019. En eso sí estamos en condiciones de poderlo asegurar, ¿no? Porque de hecho toda esta información ya está siendo objeto de procesamiento, es decir, no se trata de únicamente un espacio de temporalidad relacionado con la comunicación de la noticia, sino que el equipo especial ha venido trabajando ya anticipadamente de manera reservada. La incorporación de la empresa OAS
determina más bien una complementación de lo que ya había sido una decisión de 5 ex ejecutivos. Entonces, dentro de la cual se ha insertado la empresa y consideramos que esa es una excelente noticia desde el punto de vista de cómo la información puede ser efectivamente corroborada en su momento. Ahora, usted bien hablaba, y aquí quiero entrar al tema de Odebrecht, que hay varias cosas que se engarzan, que van complementando el trabajo que ustedes realizaban con anterioridad. Ya anunció, he visto algunas entrevistas suyas pasadas, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, uno de los casos, entiendo, más avanzados, que la acusación se presentaría en una semana, eso lo dijo el fin de semana pasado, gracias a la investigación liderada por el fiscal Germán Juárez, que va a pasar al despacho del juez Concepción Carhuancho. Cuéntenos un poco, porque aquí sí podemos de repente hablar de plazos. Entiendo que hay documentación de la unidad de inteligencia financiera, entre otros. Mire, en el caso del señor Humala y la señora Heredia, también se trata de una investigación de muy alta complejidad. De tal manera que el fiscal Juárez Atoche ha tenido que tomarse todo el tiempo que la ley permite para poder estructurar una acusación que además permita superar los controles de legalidad que el Poder Judicial impone en su momento. Una vez que la acusación es presentada, estimamos que se deba realizar hacia fines de esta semana. Una vez que la acusación es presentada, se somete a un control de legalidad de un juez, que es el juez Richard Concepción Carhuancho. Superada esa etapa, ya podemos entrar al juzgamiento, que es la última etapa del proceso penal, dentro de la cual se decide la culpabilidad o la inocencia de estas personas. El Ministerio Público ya está preparado para afrontar esa responsabilidad y poder eventualmente determinar cuál es la situación final jurídica del señor Humala y de la señora Heredia, y además de otros coinvestigados que se encuentran también dentro de esta posible acusación. En este caso, y quizás se lo pregunte para el resto, pero en este caso en particular, ¿vamos a esperar a las declaraciones del señor Barata para que puedan corroborar, cambiar algo? No, en absoluto. No es necesario. La investigación ya está cerrada, a pesar del esfuerzo de la defensa del señor Humala y de la señora Heredia de buscar reabrirla. Porque hay que tener en claro también que han presentado diferentes medidas buscando reabrir la investigación para prolongar de alguna forma dentro de su estrategia de defensa. Eso, dentro de lo que nosotros litigamos y dentro de lo que activamente pretendemos, es una medida que más bien interpretamos como dilatoria. Por eso, más bien, entendemos de que una vez que se inicie el control de legalidad de la acusación, ya el curso causal de la situación va a ser de definiciones y encontremos dentro de esa ya discusión de fondo, ¿no?, la verdad jurídica que se aproxime a determinar la culpabilidad en nuestro caso, ¿no?, que es lo que pretendemos hacia la finalización de esta investigación. Ahora, en este caso se está comprendiendo todo, me refiero no solamente al dinero depositado a las cuentas de Nadine Heredia, que venía de empresas venezolanas, sino también comprendido a Ollanta Humala, que incluye financiamientos, aportes de campaña, que incluye, ¿no es cierto?, toda esa entrega de dinero, ¿no? Así es, efectivamente, todo lo que se ha incorporado durante el desarrollo de la investigación. ¿Qué sucede? Y aquí solamente quiero entrar con una lógica que podemos de repente aplicar para otros casos, porque mucho se ha dicho, este es un caso que pueda también servirnos para lo que va a pasar en el resto, ¿no? Ya he escuchado al abogado de Ollanta Humala decir que a los colaboradores, este caso me parece que es el señor Trindade Serra, no les consta la entrega de dinero. Viene la famosa frase, eso lo sabrá Barata, eso lo dirá Barata, etc. Entonces, ¿cómo solucionar este problema de lo que dicen los colaboradores eficaces versus, claro, el recibimiento, y dentro del marco legal que tenemos, el recibimiento concreto de dinero de dudosa procedencia, entre otros? No, vea usted, para nosotros no es esa una dificultad particularmente, es solamente una expresión de la defensa, porque la propia defensa sabe que la gran corrupción, la gran criminalidad no siempre deja la evidencia directa, como sí ocurrió, por ejemplo, en los testimonios fílmicos que existieron en la época del gobierno del expresidente Fujimori y de Vladimiro Montesinos, su asesor, ¿no? Es muy difícil que busquen una prueba de esa naturaleza, ¿no?, la firma de un recibo o un vídeo recibiendo el dinero. Para eso se trabaja bajo la estructura de la prueba indiciaria. La condena por indicios, y eso lo saben los abogados, permite destruir absolutamente la presunción de inocencia. Y estimamos de que todos los elementos incorporados durante la investigación nos permitirán convencer al juez correspondiente, al juez o a los jueces correspondientes, de la culpabilidad de las personas que están sujetas a investigación, respetando estrictamente el debido proceso. De hecho, se ha incorporado una cantidad importante de información, toda ella relacionada con lo que es la teoría del caso de la Fiscalía para llevar a juicio este asunto. Entonces, en esa medida,
estamos claramente en la posibilidad de determinar de que estamos en condiciones de poder destruir la presunción de inocencia y confiamos en que así va a ser finalmente decidido por parte del Poder Judicial, luego de evaluar toda la importante cantidad de evidencia que vamos a aportar. Digamos, la suerte de la expareja presidencial está echada en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos que discutir esto a nivel de un juzgamiento, ¿no? Y como todo entra a un cierto nivel de probabilidad, pero tenemos la confianza de la solidez de un caso presentado. Que ustedes han seguido seguro. Ahora, el tema que también entiendo ve, si no me equivoco, el fiscal Germán Juárez, es el caso de Susana Villarán, que también se le puso fecha, ¿no? Me equivoco, si no me equivoco, para estas semanas. Mire, también. el caso no sé si eso va a importar también, perdón, el testimonio de Jorge Barata o bueno, al igual que bueno, en el caso del señor Barata y la señora Villarán sí, porque las investigaciones están abiertas y hay interrogatorio específicamente sobre esos casos. Entonces, señor Barata, yo no puedo adelantar qué cosa es lo que él va a decir porque las declaraciones testimoniales son espontáneas. Pero evidentemente sí hay una importante cantidad de preguntas que debe responder el señor Barata sobre el caso de la señora Susana Villarán. Ahora, en el caso de la señora Susana Villarán, que tiene abierta una investigación ya formalizada preparatoriamente, sí debemos decir de que nosotros hemos heredado del antiguo equipo especial ya la situación jurídica definida de la señora Villarán, es decir, sobre la señora Villarán hay ya decidida una medida coercitiva que es la comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país. Para nosotros poder variar la situación jurídica de la señora Villarán tenemos que contar con nuevos elementos que nos persuadan a su vez de la necesidad de su aseguramiento procesal, es decir, de que exista un peligro procesal a partir de la situación jurídica. Eso debe ser objeto de evaluación por parte del fiscal y ahí sí, en ese caso, la declaración del señor Barata, sumada a las declaraciones que ya se han obtenido en el mes de febrero, determina el importante avance que pensamos que va a tener ese caso en particular, como otros tantos que están siendo en este momento objeto de investigación aún. Ya tiene la señora Villarán ciertas restricciones. Sí, ya las tiene. Momento. Eso es lo que podría también variar, ¿no? ¿O no? Podría variar eventualmente dependiendo de cómo lo evalúe el fiscal del caso, ¿no? El fiscal del caso tiene que evaluar si se incrementa, por ejemplo, los graves y fundados elementos de convicción y eso hace surgir un peligro procesal, entonces el fiscal tiene que evaluar la necesidad de una medida más gravosa, como es la prisión preventiva. Pero eso es algo que yo no puedo comentar específicamente, porque todavía falta el interrogatorio del señor Barata, falta además también el proceso de delación premiada de la empresa OAS y de los ejecutivos de la empresa OAS que están aportando información también novedosa. Entonces, en esa medida... Es decir, ¿podría extenderse este caso en específico un poco más allá del testimonio Barata porque se viene nueva información? Sí, bueno, de hecho, la empresa OAS también puede eventualmente, yo no puedo revelarlo específicamente, pero estar aportando valiosa información sobre otros casos abiertos, dentro de los que eventualmente se incluye el caso de la señora Villarán. No solamente el aporte, digamos, de la revocatoria, ¿no? No, sí, bueno, hay otras investigaciones, reitero, no puedo hacer una aseveración específica de qué es lo que se está en este momento recibiendo como información, pero sí estamos seguros que estamos procesando información utilitaria para las investigaciones que están abiertas, incluida la señora Villarán. Ahora, con respecto al caso, bueno, de Alan García, la semana pasada se interrogó al abogado José Espinola, ¿no es cierto? Ya él ha testimoniado que Odebrecht, desde la División de Operaciones Estructuradas, habría ordenado el pago a Alan García por esta conferencia, ¿no es cierto? Y que el empresario Marcos Grillo lo contactó a través del teléfono y el sistema Trausis. Hago esta breve síntesis porque me interesa saber un poco cómo va la evaluación de este material que se estaría entregando. Los informes del sistema Trausis, las comunicaciones, las llamadas telefónicas, ¿cómo va recibiendo eso la Fiscalía? Sí, la Fiscalía está recibiendo toda la información que requiere de parte de la empresa Odebrecht y de los ejecutivos que están acogidos en dos estructuras diferentes. Hay un grupo de ejecutivos que está acogido a la colaboración eficaz en el Perú y hay un grupo de delatores premiados en Brasil, que están más bien sometidos a la legalidad en Brasil, de ese país. Específicamente. Pero ambos están insertos dentro de la voluntad de la empresa de poder colaborar con el sistema de administración de justicia peruano. En el caso del señor Américo Espínola y del señor Marcos Grillo, ellos forman parte del sistema de delaciones premiadas de Brasil. Por tanto, tienen la obligación de decir estrictamente la verdad, porque de otra manera están sometidos a la legalidad en el Brasil y podrían perder sus beneficios premiales. Estas diligencias, tanto la que se llevó a cabo en febrero con el señor Marcos Grillo, como la del señor Américo Espínola, están dirigidas por un procurador federal brasileño.
y están sometidas también a la legalidad en Brasil, porque dentro de las reglas a las que se han sometido está la obligación de colaborar con los sistemas de administración de justicia extranjeros que hayan llegado a acuerdos también negociales en cada país. Como nosotros ya tenemos un acuerdo con la empresa, le aplica estrictamente también la regla de no poder ocultar, ni mentir, ni decir nada impreciso respecto a lo que se lleve a cabo en el Brasil. Por tanto, tenemos la certeza de que toda la información que han aportado en estos interrogatorios es estrictamente la verdad, y adicionalmente también importa un serio avance dentro del desarrollo de nuestras investigaciones. Ahora, usted, fiscal, me hablaba un poco de esta condena por indicios. Yo no soy jueza, pero sí de repente tengo en la mente lo que muchos peruanos tienen. Si ya tenemos testimonios como el de Marcos Grillo, que habla de un contrato simulado, en el caso de Alan García, el testimonio de José Espinola, que dice, ¿no es cierto?, que el pago fue ordenado por la empresa Odebrecht. ¿Qué tan importante es lo que vaya a decir el señor Barata sobre corroborar esto? Porque esto de por sí ya es bastante fuerte, ¿no? Sí, pero de todas maneras subyacen en el señor Barata una serie de el elementos pago, de por qué se hizo, exactamente, ¿no? De por qué se hizo el pago, Esa de las es una de las preguntas que va a circunstancias, hacerse al señor Barata, de las circunstancias de cómo se gesta el pago también y qué vinculación podría tener el pago con alguna otra actividad criminal que puede ser previa, ¿no? En este caso. Entonces, a partir de esa información que se va a engarzar, a complementar con los testimonios de los otros ex ejecutivos de la empresa o abogados de la empresa, entonces nos va a permitir tener un panorama ya completo de cuál es la presunta conducta criminal que se está investigando y que eventualmente permita al fiscal José Domingo Pérez Gómez tener toda la información completa de un caso de gran envergadura como es el caso del Metro de Lima, ¿no? Ahora, y con respecto a ese tema, digamos, un poco entrando ya en lo que le preguntaba, ¿cómo se está evaluando este documento o estas documentaciones del sistema informático que usaba la Caja 2 y de las comunicaciones? ¿Eso también está siendo procesado a la par? Claro. ¿Estamos De hecho, en el tiempo? sí, de hecho, toda la información, lo que sucede es que hay que transparentar cómo es que funciona este mecanismo de acceso. El sistema Drowsys y el sistema MyWebDay se encuentran bajo una condición de depositario de la propia empresa Odebrecht, bajo la supervisión directa de la Policía Federal brasileña. Entonces, cuando nosotros hemos suscrito un acuerdo con la empresa Odebrecht, lo que nos permite es tener un acceso directo, pero siempre bajo la intermediación de la justicia brasileña, porque la justicia brasileña es quien tiene en su poder el sistema. Entonces, para nosotros poder obtener información, tenemos dos vías. Una es la solicitud directa a la empresa de la documentación que necesitemos, o la posibilidad de que nuestros fiscales puedan acudir directamente y conjuntamente con la Policía Federal y con los propios fiscales federales tengamos un acceso directo al propio sistema, a través de, además, de la navegación con ciertas coordenadas. Porque ahí, ¿Ya se tiene? ¿Estamos en camino a tenerla? Sí, ya la tenemos en realidad. Lo que sucede es que hasta el momento toda la información que ha sido requerida por parte de los fiscales ha sido aportada por la empresa directamente, entonces no ha sido necesario hacer una pesquisa directa del sistema. Pero cuando nosotros dispongamos a hacerla, entonces lo único que vamos a tener que hacer es comunicarle al fiscal federal de que queremos hacer una pesquisa. Va a haber una coordinación a través de las unidades de cooperación internacional, nos dan acceso y nuestros fiscales van a poder acceder directamente al sistema. Ahora, la búsqueda es una búsqueda bastante compleja, porque está llena más bien de seudónimos, de codinombres, ¿no? Entonces, la orientación de la empresa con la actividad fiscal es la que puede permitir esta especie de navegación o de GPS dentro de un mar de información, porque son más de 45 terabytes de información que están incluidas en estos servidores. Si uno empieza a buscar desde el inicio, bueno, se tardaría toda la vida y no podría tampoco hacer una revisión pormenorizada. Por eso hay que necesariamente tener una planificación de qué cosa es lo que se busca y qué cosa es lo que eventualmente puede aportar la empresa. Como le repito, hasta el momento no ha sido necesario que nosotros hagamos una pesquisa directa, porque de hecho toda la información requerida ha sido aportada directamente por la empresa. Ahora, sobre el caso de Alan García en concreto, usted me comentaba si es que se está hablando ya de un pago, ¿no es cierto?, un contrato simulado, o es lo que vienen declarando los colaboradores eficaces. Usted me dice, puede haber un delito que sea anterior. Se lo comento en general para cualquier caso, aplicable o no.
de si esta, no sé si llamarle modalidad, pero usted me contaba que evidentemente hace ya décadas lo usual era de repente grabar, filmar, había otro tipo de coima, de cohecho que se realizaba. En este caso, por ejemplo, hemos escuchado al abogado de Alan García también decir que eso no fue en su gobierno, que fue un contrato posterior, que fue una serie de contratos además, pero eso no quita, como en cualquier persona que pueda haber contratado, que la comisión de delitos haya sido anterior y que el tipo de pago, digamos, haya sido después, ¿no? Bueno, lo voy a tratar de graficar con un ejemplo diferente para que no se vaya a personalizar el tema. El caso del señor justamente Alejandro Toledo. El caso del señor Toledo, que se trata además de graves delitos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, termina de materializarse las transferencias de dinero hacia el año 2009-2010, cuando el señor Toledo no era gobierno, ¿no? Sino que más bien estos pagos fueron de alguna manera estructurados y depositados en las cuentas del señor Maiman en un principio y luego en lo que ha posibilitado el acceso directo del señor Toledo, hacia más bien una fecha muy posterior a la de su gobierno. De tal manera que no podemos ser tampoco referenciados a partir de lo que pueden ser más bien expresiones estrictamente de defensa. Nosotros hacemos una investigación planificada, pero orientada a la evidencia que vamos incorporando dentro de las investigaciones. Entonces es posible que, como le he comentado, en el caso específico del señor Toledo, los pagos no necesariamente hayan estado materializados dentro del espacio de temporalidad de su propio gobierno. Ahora, y hablando de Alejandro Toledo, porque ya me están diciendo que el tiempo nos queda corto y ya lo he retenido demasiado, fiscal, sobre el caso de la extradición de Alejandro Toledo, bueno, hemos visto el escándalo, pero vamos más allá del escándalo, y esto que está pendiente, porque entiendo que si bien la Cancillería tiene esto en sus manos, sí hay un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, las personas creen que esto está avanzando muy lento, que se ha dicho que esto depende enteramente de los Estados Unidos, pero mucho se habla del cuadernillo de extradición. ¿Cómo evalúa usted este proceso? Mire, dentro de los ejercicios de soberanía en los que además se radica un proceso de extradición, hay que entender que la responsabilidad del trámite es finalmente de las autoridades norteamericanas. El Ministerio Público cumple, en principio, con postular un pedido de extradición que es sometido al control de legalidad judicial. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia autoriza o no el pedido de extradición y luego esto va a más bien una autorización de carácter político, porque la extradición en nuestro país tiene una naturaleza mixta, por un lado judicial y por otro lado política. Entonces, una vez que hemos superado ya esta primera fase, es que ponemos en conocimiento toda la evidencia aportada de las autoridades extranjeras, en este caso el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos tiene su análisis correspondiente para postular luego ese pedido, hacerlo suyo en principio, y postularlo ante un juez federal, que es finalmente quien determina el proceso de extradición, de ser entregado o no, para que se pueda entender el señor Toledo. Nos encontramos en la fase en que las autoridades norteamericanas evalúan ese pedido. Perdón, disculpe la interrupción, ¿hace cuánto nos encontramos en esa fase? Sí, tiene ya algún tiempo, ¿no? Pero es el tiempo soberano de las autoridades de los Estados Unidos. No hay un límite. No hay un límite porque no existe dentro de los tratados de extradición un marco de plazos perentorios que pudieran eventualmente exigir a las autoridades extranjeras el someter esta decisión ya al conocimiento de un juez. Cuando se negoció el tratado de extradición, curiosamente, además, el abogado del señor Toledo es una de las personas que intervino en el tratado de extradición de Perú y los Estados Unidos, el señor Roger Noriega. Cuando se negoció no se estableció un plazo para que las autoridades norteamericanas o peruanas puedan eventualmente decidir ello al respecto. Bueno, yo creo que en ese momento lo que se buscó es tratar de respetar la autonomía y la soberanía de cada sistema de administración de justicia. Bueno, eso realmente pero para fue nosotros... al menos, a ver, perdóneme, en todo caso no quiero poner adjetivos gruesos, pero fue una suerte de ingenuidad, no lo sé, porque... Lo que sucede es que en todo tratado hay voluntad de ambas... La soberanía del Perú también implica meter presos a nuestros corruptos, hay ¿no? voluntad, Si es sí, claro, sí, desde ese punto de vista se entiende, pero hay voluntad de ambas partes en la negociación de un tratado. Probablemente las autoridades norteamericanas no quisieron tener un corsé de temporalidad dentro del cual deciden. Ahora, no es solamente en nuestro caso. En el caso de otras autoridades extranjeras también hay un proceso que naturalmente implica una evaluación pormenorizada, pero también política de las relaciones de los estados, ¿no? En ese caso del expresidente de Panamá también tardó un tiempo. Ahora, de hecho, nosotros consideramos también que la posibilidad de incorporar un nuevo pedido de extradición
va a mejorar las posibilidades de que el entendimiento de las autoridades norteamericanas complete el círculo de información en el caso de Coteva, por ejemplo, ¿no? Porque el pedido de extradición del caso Odebrecht es en principio un pedido para investigar. Claro. La diferencia con el caso de Coteva es que es un pedido para juzgar, que es la última etapa, y que dentro de la jurisprudencia norteamericana, por lo general, sí se extradita para juzgar, y en el caso de la extradición para las investigaciones siempre suele tener un poco más de cuidado, porque la maduración de las investigaciones son diferentes. Entonces ahora lo que corresponde es que nosotros presentemos un nuevo pedido de extradición también por el caso de Coteva, que tiene las adquisiciones inmobiliarias, que es la última fase del circuito de lavado de activos. Es cuando ya el dinero de procedencia ilícita sirve para poder comprar, para poder adquirir, en este caso el señor Toledo, una serie de propiedades dentro del Perú. ¿Y para cuándo se podría presentar esta investigación con los insumos? Nosotros ya estamos por presentar la acusación del señor Toledo. Tenemos sí que complementarla con una colaboración eficaz que ya también está en su fase final, que es la del señor Joseph Maiman. De acuerdo. Para eso se tiene que firmar también el acuerdo con el señor Maiman y a partir de ese acuerdo dejar que la información que se ha aportado en este cuaderno de colaboración eficaz pueda ser utilitaria también en el caso de Coteva, porque está incluida dentro del caso de Coteva. Eso creo que determina que las autoridades norteamericanas tengan todo el circuito y el círculo ya completo de cómo es que desde un acto de corrupción puede finalmente culminarse con adquisiciones inmobiliarias. ¿No hace la diferencia que sean, digamos, casos separados o casos juntos? Porque eso también se discutió en su momento. Se discutió en su momento, pero nuestra legislación imposibilitaba la posibilidad de su acumulación. En otras palabras, si es que eventualmente había un criterio de acumulación, tendría que haber sido el del más antiguo, con lo que el caso de Coteva tendría que haber subsumido al caso de Odebrecht. Pero también el caso de Coteva posibilitó, a partir de que en ese caso tenía una medida coercitiva, el señor Maiman tenía una prisión preventiva confirmada en segunda instancia, posibilitó también el acercamiento para que el señor Maiman se someta con algún grado de presión, que naturalmente coexiste con una medida coercitiva, para que se someta a un procedimiento de colaboración eficaz que ya ha culminado satisfactoriamente, entendemos, para ambas partes. Para terminar, doctor Vela, con respecto al tema Barata, y con esto ya cierro porque es lo que se viene, ¿ya hay alguna fecha? Yo había escuchado 22, 23 de abril, finales de abril. ¿Concretamente se ha fijado, se ha pactado con él? Sí, por fecha? Supuesto, ya eso está, incluso está notificado. 22 y 23 de abril, entonces. Toda la semana se va a trabajar con el señor Barata y se va a trabajar también aspectos relacionados con la colaboración eficaz de la empresa OAS. Es decir, la fuerza del equipo especial va a estar concentrada en la declaración del señor Jorge Barata y también en diligencias de carácter reservado con la empresa OAS. Entonces vamos a tener una importante agenda de trabajo. O sea, la semana del 22 al 26. Del 22 al 26, efectivamente, ¿no? Vamos a tener una importante jornada de trabajo durante esos días, que además ha sido inevitablemente en esas fechas, porque antes nos tenemos que someter también a la agenda de los procuradores federales brasileños. La semana anterior es Semana Santa, y en el Brasil es Semana Santa, es feriado toda la semana, y las anteriores semanas los procuradores de la Fuerza de Tarea de Curitiba ya tenían una agenda predeterminada ocupada. Entonces, el momento más próximo y cercano, a partir de la necesidad de haber incorporado también todos los testimonios del mes de febrero en nuestras carpetas de investigación, ha terminado siendo en esa fecha que ya está confirmada en abril. Bien, doctor Vela. Mire, me he quedado corto el tiempo, la verdad hay muchos temas más. De hecho, hay un estudio de Datum, el 66% de peruanos espera que en el interrogatorio de Barata salgan nuevos nombres. Me imagino que además de los más conocidos, de actores políticos, habrán otros personajes involucrados, ¿no?, que tendrán que procesar. Mire, yo no quisiera hablar en términos específicos del señor Barata, sino de la importante cantidad de información que se da a partir del convenio de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. ¿Que ha sido usted, en balance, para usted exitoso? Sí, para nosotros sí. Además continúa haciéndolo porque de hecho sigue suministrando importante información durante estos días, lo que va a complementar notoriamente también el rol de participación del señor Barata en los interrogatorios. Bien, muchísimas gracias, doctor Vela, por estar aquí. Ojalá pueda visitar más seguido la República y estamos al pendiente también de la investigación que el equipo especial desarrolla. Gracias a usted por la oportunidad. Bien, hemos estado entonces con Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lavallato. Yo tengo que cerrar, no sin antes, normalmente hago un resumen, pero voy a ser muy breve, muy sucinta, porque me informan, acaba de lamentablemente realizarse una balacera en un colegio de Villa El Salvador. Esto ha sido
tremendo, terrible. Los vecinos han informado que escucharon al menos un disparo por arma de fuego. La policía ha confirmado que hay una víctima, un adolescente de 15 años. Es terrible, pero vamos a ampliar la información a través de las redes de Diario La República, a la 1 de la tarde en Noticiero, a las 6:30 también. Así que no se desenganchen de las redes. No siempre son buenas noticias, lamentablemente, pero ahí estaremos como La República. Y por supuesto, antes de despedirme, agradecer a nuestros auspiciadores. Y es que al finalizar quiero hablarles sobre los programas de Derecho Corporativo de ESAN, dirigidos a todos los profesionales que busquen impulsar su carrera en el área legal de su preferencia. Cuentan con una maestría en finanzas y derecho corporativo, diplomas internacionales y cursos de especialización del más alto nivel en el mercado. Pueden obtener más información en www.esan.edu.pe/derecho-corporativo. ESAN Graduate School of Business, porque aquí comenzó todo. Gracias, ESAN, por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ustedes, amigos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen martes. Chao.